La notificación por cédula es una notificación bastante ocupada y que no hay que confundirla con notificación personal que hemos estudiado en la subsidiaria, donde se entregaba la copia íntegra de la resolución, además también de la copia íntegra de la solicitud que recaía en ella si es que está escrita. Acá en la notificación por cédula se entrega la copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para la acertada inteligencia respecto a la solicitud, para decir la explicación más o menos de qué es lo que se está tratando y por qué se resolvió lo que me está llegando en mi domicilio. La notificación por cédula se hace en el domicilio del notificado, que como ustedes saben, en virtud de lo que dispone, el artículo 49 y en definitiva como una norma bastante podríamos decir, perentoria, en la primera actuación del litigio, cuando comparece el litigante, debe fijar domicilio dentro del radio urbano del tribunal, so pena que se le notifique por el estado diario de las resoluciones correspondientes. En este caso, hecha esta fijación de domicilio, se le debe notificar entonces al litigante o su representante la correspondiente notificación por cédula. La notificación se debe realizar por el funcionario competente, que generalmente en este caso es el receptor judicial o eventualmente un funcionario ad hoc del tribunal cuando corresponda, o en los procedimientos reformados lo puede hacer el funcionario notificador. La cédula está entonces regulada en el artículo 48, inciso primero y segundo del CPC, en el cual se establece que se entrega la copia íntegra de la resolución y además también los datos necesarios para comprender qué es lo que se está notificando. Las resoluciones que se notifican por cédula son bastante más amplias que la notificación personal y por ende esta es la segunda importancia en cuanto a frecuencia también de notificación. Se notifica por cédula, por ejemplo, la sentencia definitiva de primera o única instancia, la sentencia, entendiendo que la sentencia definitiva de segunda instancia se notifica por el estado diario, la resolución que ordene comparecencia personal de las partes, que puede ser notificada personalmente o por cédula, la resolución que ordena recibir la causa prueba, el llamado auto de prueba, se notifica por cédula. Eventualmente, sí que han transcurrido 6 meses sin que se dicte resolución alguna en el proceso, y eventualmente, para poder entender cómo válidas las notificaciones, se debe hacer nuevamente una de forma personal o por cédula. Y lo mismo entonces muy relacionado con el artículo 52 del CPC en relación también con el abandono del procedimiento como forma de terminar el juicio, como vamos a estudiar más adelante cuando veamos incidentes especiales. Y además también generalmente en aquellos casos cuando se quiera notificar a tercero, o la ley lo puede disponer en cualquier caso, también como el artículo 48 inciso final lo autoriza. Vale, cierta notificación por cédula es bastante ocupada. Ustedes van a ver que muchas veces entonces cuando la ley lo ordena se debe realizar y no tiene una mayor complejidad porque solamente la entrega de la cédula, que es esta copia de la resolución más estos datos para entender qué se trata, en el domicilio del demandado. No tiene mayor, domicilio del notificado, perdón. No tiene mayor solemnidad ni formalidad que esas. Bueno, sin duda la notificación por el estado diario es la que nosotros también conocemos como, por la regla general, la más común en nuestro sistema. El estado diario es la regla general en materia de notificaciones y se encuentra sin duda, podríamos decir, simplificado su tramitación y simplificada podríamos decir, su manera de actuar luego de la tramitación electrónica, ya que anteriormente el estado diario era sin duda en su estudio había una serie de reglas que en ese sentido había que estudiar para que uno pudiera entender que uno tenía que entender cómo se realizaba el estado diario. Bueno, en realidad el estado diario es actualmente solamente una publicación que está en el sitio web del Poder Judicial, donde se alojan las notificaciones de las distintas resoluciones que han sido entonces objeto de dictación en un proceso. Es la regla general y en este caso no tiene una existencia material, sino que solamente en este sitio web del Poder Judicial, a través de un listado, el cual a lo menos debe estar 3 días en una forma que impida ser alterado, según lo que dispone la ley, y el secretario debe conservarlo según lo que dispone el 380 del COD. Se forma este estado diario con la fecha en que se va a formar, además también estableciendo el rol de la causa, la carátula de la misma y la cantidad de resoluciones que han sido dictadas en el mismo. Y obviamente el hecho de haber sido notificado e incluido en el estado diario debe constar en la resolución correspondiente para que se sepa que esta fue notificada por el estado diario. Y acá hay una regla especial de la ley de tramitación electrónica que indica que en caso de que no esté disponible en el sitio web del Poder Judicial el estado diario por falta de visualización, que la página se encuentra caída u otro, no, entonces va a impedir que resulte efecto y podrá pedirse la nulidad correspondiente. Esto es, podríamos decir, la regla general, porque la mayoría de las resoluciones están notificadas de esta manera.
Cuando se dicta una resolución que no debe notificarse ni personalmente ni por cédula, procede entonces su inclusión en el estado diario como una podríamos decir, una manera de entender de que se encuentra esta comunicación hecha, comunicación que como ustedes pueden darse cuenta es bastante, podríamos decir, ficticia, ya que nadie, o sea, la mayoría de las personas no andan leyendo el estado diario, salvo los abogados que estamos siempre encima de las causas, pero el resto de las personas no generalmente no tiene una mayor cercanía con el estado diario como uno podría pensar en otro tipo de notificaciones. Obviamente la persona, por eso la notificación por estado diario no se reserva sino para las notificaciones de las resoluciones de mero trámite y no las realmente importantes. Sin perjuicio que hay algunas que son importantes, como por ejemplo la que falla las excepciones dilatorias en el juicio ordinario, la notificación de la sentencia definitiva en segunda instancia, que son notificadas por el estado diario. Por ello, la mayoría de las resoluciones, de las formas de notificación electrónica han reemplazado el estado diario para que las personas reciban en su correo la dictación de alguna resolución. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, solo para cerrar este tema, es importante que ustedes en el sitio web del Poder Judicial pueden ver un estado diario que está hecho por tribunal y por día. Por tanto, uno puede ir viendo qué resolución se dictó en un caso concreto. Bueno, eso uno cuando antes era procurador, en aquellos tiempos prehistóricos, era una sábana que se colocaba, o bastante grande en algunos tribunales, con, no sé, 300, 400 causas donde aparecían que se dictaban resoluciones en el día. Y uno tenía que revisar una por una para establecer más o menos si había o no una resolución. Bueno, esto ahora todo ha cambiado debido a los avances de la técnica. Bueno, vamos entonces a ver otra forma de notificación, que es la forma de notificación por avisos, ¿ya? La notificación por avisos es bastante importante entender. Es bastante importante entender que pese a su escasa utilidad práctica en cuanto a procedencia, podríamos decir, numérica, es bastante relevante porque viene también a ser la última forma de salvar lo que nosotros hemos dicho a propósito de las notificaciones personales o subsidiarias del 44. ¿Qué pasa en aquellos casos que es imposible ubicar a una persona, ya sea por su dificultad en cuanto a ser ubicada, o por el número o cantidad hagan demasiado dispendiosa o difícil la práctica de la diligencia correspondiente? Son la hipótesis que el artículo 54 se coloca para permitir entonces la notificación por aviso. ¿Qué es lo que hace acá? Se reemplaza el hecho de notificar a través de este receptor judicial que va a notificar personalmente en persona o a través de esta notificación subsidiaria, sino que aquí por la dificultad de hacer eso, ¿vale? Si no lo podemos encontrar a la persona, o por la cantidad de personas que hay que hacerlo, se reemplaza por un aviso publicado en diario o periódico en el lugar donde se sigue la causa, que sea de la provincia o de la capital regional si es que no hay un diario en ese lugar. Entonces acá tenemos que tener claro que en estos casos el hecho puntual es la dificultad de notificar por la característica de quién se le va a notificar o el número de personas dificulta eventualmente la práctica de la diligencia. Y acá el tribunal no la autoriza sin más, sino que tiene que con conocimiento de causa, vale decir, se forma podríamos decir, una especie de incidente. En estricto rigor no es así porque no hay conflicto entre partes, sino que debe haber un aporte del litigante para que el tribunal conozca de por qué va a justificar hacer esto. Obviamente la notificación por avisos en el diario es una notificación que relaja las reglas de debido proceso, porque efectivamente acá no podemos encontrar a la persona y decirle, mire, usted está en un juicio, sino que en un diario va a aparecer entonces notificado. Y obviamente usted tiene que entender la lógica del 1903, vale decir, en esa época la dictación del CPC, el diario era una forma de entenderse y comunicarse en sociedades más pequeñas y como el único medio de comunicación. Actualmente, yo les pregunto a ustedes mismos, si han leído el diario últimamente, es difícil entonces, y más que eso, han leído las partes donde están las notificaciones de los diarios, más complejo aún. Entonces, pero deben entender que esa es la lógica, porque por tanto, si bien se cumple formalmente para proteger al demandante, el demandado se encuentra mucha indefensión con este tipo de notificación. Que también usted tiene que tener claro que se va a sumar a lo que nosotros estudiamos respecto a comparecencia. Cuando hablamos de la posibilidad de que los ausentes puedan comparecer a través de una medida prejudicial, que era que fijaran antes de eventualmente desaparecer, pueden fijar desaparecer me refiero a que no ser ubicado, podían pedirse como medida prejudicial el hecho de que dejaran un representante para eventualmente responder nuevas demandas. Eso hay que concatenarlo, porque eventualmente en la primera hipótesis, vale decir, cuando sea difícil notificar a la persona, podemos entonces reemplazarlo por haber dejado previamente esta medida prejudicial. Si no ser así, obviamente la notificación por el 54 es la que parece ser más adecuada. ¿Qué hay que justificar? En primer lugar, que la persona es difícil de ubicar por distintas razones, o que la cantidad de personas en el litigio es tan alta que va a volver demasiado dispendiosa, demasiado caro y difícil de ejecutar la diligencia. Obviamente,
sabemos que los costos de la notificación son de cargo de quien la hace, sin perjuicio de las costas de la causa. Pero tampoco puede significar que hay una restricción de acceso a la justicia que no sea tolerable. ¿Y cómo se hace esto? Una vez que el tribunal autoriza entonces proceder por aquello, procederá a ordenar la notificación íntegra de la resolución y de la solicitud que recae en ella, si está fuera por escrito, igual que una notificación personal, pero esta vez puesta en el diario. Podrá el tribunal autorizar que se hagan extractos para eventualmente evitar entonces que se produzca una excesiva gasto por parte del litigante. Y estos deben ser publicados, los avisos, tal como expone el 54. Se debe obviamente hacer unas publicaciones que no pueden, tal como le dice la ley, no pueden bajar de 3. ¿Ya? Es bastante importante que ustedes tengan claro que hay una regla puntual en cuanto a esta cantidad de número de notificaciones, porque eventualmente son eventualmente necesarios que se repita en el tiempo para que la persona pueda eventualmente poder verlo. Generalmente estos son días corridos, para 3 días seguidos, para que se entienda la persona que pueda ser notificada. Si además también la notificación que se está pidiendo que sea personal es la primera en el litigio, ya, porque como ustedes saben, la notificación personal puede ser ocupada en varios casos, pero si es la primera en el litigio, además también debe ser publicado en el diario oficial la notificación correspondiente en los días 1 o 15, que como sabemos son los días de mayor circulación del diario oficial, que también es electrónico para que ustedes lo sepan. Ello para obviamente mantener más aún la cautela respecto a que esta notificación sea efectiva. Y desde esa notificación comienzan entonces a correr los plazos legales, en este caso a contestar la demanda. En el próximo video vamos a concluir con los otros tipos de notificaciones que nos restan.